Sabemos que la derivada del logaritmo neperiano de x es igual a 1 sobre x. ¿Cómo vamos a demostrar esta expresión, ¿no?, que corresponde a las fórmulas de las derivadas? Sabemos que hay muchas, correcto, y hemos demostrado varias en este canal. Lo estoy dejando en la descripción para que lo puedas visualizar. ¿Cómo vamos a partir para poder demostrar esta fórmula? Simplemente vamos a iniciar con la definición de la derivada, que está dado por la siguiente expresión. F de x derivada es igual al límite, variación de x tiende a 0, cuando el f de x más variación de x más su incremento menos el f de x sobre la variación de x. Esto corresponde a la definición de la derivada, cuya demostración lo hemos hecho aquí en este canal. También lo estoy dejando en la descripción del video. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir de esa fórmula para poder llegar a este resultado que viene a ser 1 sobre x. Sin nada más, empezamos con la demostración. Debo recordar que existen redes sociales a la cual tú puedes seguir para recibir mucho contenido con respecto a diferentes temas de ciencias, ¿no? Puede ser en cuanto a matemática, física, estadística, etc. Así que te sugiero que sigas a esos canales, que viene a ser Facebook, Instagram y también TikTok. Como dije al inicio del video, para poder demostrar esta expresión que está aquí, que corresponde a la fórmula de la derivada del logaritmo neperiano de x, vamos a empezar de la definición de la derivada. La definición de la derivada está expresado de esta forma. La derivada de la función f de x es igual al límite, variación de x tiende a 0, de la función f de x más su incremento en la variable x menos f de x sobre la variación de x. Ahí está. Nosotros vamos a iniciar partiendo de que f de x es igual a logaritmo neperiano de x. Corresponde a ese valor porque es justamente la derivada a la cual yo quiero hallar su expresión, su resultado, la derivada del logaritmo neperiano de x. Por eso sería la derivada de la función f de x, ¿correcto? Ahí estamos haciendo esa igualdad. Reemplazando ya en la definición tendríamos así, ¿no? La derivada, obviamente, del logaritmo neperiano de x, lo voy a dejar, sería así, aplicando la definición límite, variación de x tiende a 0. Ahora aquí, como tenemos x más variación de x como argumento de la función, entonces tendríamos el logaritmo de, no de x, sino de x más variación de x. Ahí está. Y aquí tendríamos menos f de x, que justamente sería logaritmo neperiano de x. Mi línea de fracción, y finalmente pondríamos variación de x. Lo siguiente que tenemos que hacer aquí es aplicar propiedades de logaritmos. Como aquí estamos viendo que el logaritmo neperiano es un tipo de logaritmo, ¿correcto? Es lo mismo, solamente que tiene como base el número de Euler. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Si tenemos aquí dos logaritmos que están restándose en una misma base, que sería el valor de Euler, entonces la propiedad nos dice que si tengo un logaritmo de argumento A en base B menos el logaritmo de C en base B, entonces, ¿qué pasa con los argumentos? Se dividen. Sería logaritmo de A entre C en base B. Lo mismo vamos a aplicar aquí. Tendríamos logaritmo neperiano de x más variación de x sobre x. Ahí está. Lo estamos dividiendo los argumentos. Variación de x ahí. Esta expresión que tenemos aquí, que es una división, lo podemos poner de otra forma. Sería así. 1 sobre variación de x multiplicado por logaritmo de x más variación de x sobre x, ¿no? Voy a copiar, lo dejo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Solamente le hemos sacado esta variación de x que está dividiendo a esta expresión. Lo hemos pasado afuera de alguna forma, ¿no? Como una multiplicación, como un factor que multiplica todo esto. Ahora, nosotros por propiedades también del logaritmo, sabemos que si un valor que está multiplicando justamente al logaritmo, este factor puede pasar a potencia, ¿no? Es una de las propiedades de logaritmo. Voy a dejarlo aquí. Tengo un c multiplicado por logaritmo de a en base b. Este valor que está multiplicando pasa a potencia. Logaritmo de a en base b y este a elevado a la c, ¿no? Entonces este sería mi argumento. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Quiero hacerles recordar que las propiedades del logaritmo que estamos viendo aquí lo hemos demostrado en este canal. También lo estoy dejando en la descripción del video. Muy bien. Esta expresión que tenemos como factor, como dije, lo pasamos a potencia. Tendríamos así, límite, variación de x tiende a 0, del logaritmo neperiano. Ya no colocamos expresión, lo ponemos así, 1 más variación de x sobre x. La pregunta sería, ¿por qué hicimos esto, no? ¿Por qué lo expresamos así?
Bueno, pues para que más adelante observemos un detalle específico con respecto al tema de límites especiales. Tenemos que visualizarlo de esta forma. Ya lo vamos a ver más adelante. Me quedaría 1 sobre variación de x. Allí como potencia. Pasamos a la siguiente línea. Ahora, el siguiente paso es muy importante porque lo que vamos a hacer es, se podría decir, un artificio, o vamos a multiplicar y dividir, pero a la potencia de este logaritmo. Es decir, vamos a colocar igual, límite, todo esto, 0, ya. Y a este logaritmo que estamos observando aquí, vamos a elevarle toda esa expresión al valor x sobre x. ¿Ha cambiado en algo esta expresión? Obviamente que no, porque estamos elevando a un valor x sobre x. Sabemos que x sobre x es 1, se simplifica. Entonces, cualquier valor elevado a la potencia 1 siempre me genera mi valor. Así que no hemos cambiado nada de lo que aquí está dentro, ¿no? O toda esa expresión. ¿Por qué hemos hecho esto? Simplemente para extraer una x aquí, en este 1 sobre variación de x. Me va a quedar así, miren. Límite, variación de x tiende a 0. Colocamos el logaritmo neperiano, ¿ya? Y me quedaría así, 1 más variación de x sobre x, ¿ya? Todo esto elevado a la x más variación de x, y todo esto elevado a la 1 sobre x. ¿Se dan cuenta? Solamente hemos extraído esta x hacia acá, ¿ya? Simplemente es leyes de potencias. Esta expresión x sobre x es como si yo lo trasladara así, ¿no? Porque se den cuenta. Sería x y todo esto elevado a la 1 sobre x. Este x multiplica al exponente que aquí está dentro, sería 1 sobre variación de x, y me quedaría al final 1 sobre x. Como dije, leyes de potencia nada más. Muy bien, una vez que tenemos de esta forma, me doy cuenta que esta variación de x sobre x es el inverso de x más variación de x. Ya están invertidos de alguna forma. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de variable. Sería d igual a variación de x sobre x. Si esta expresión es variación de x sobre x, por lo tanto sería aquí 1 sobre d. Aquí es d, 1 sobre d, el inverso. Reemplazamos con esos valores. Límite, variación de x tiende a 0, del logaritmo neperiano de 1 más d, todo esto elevado a la 1 sobre d, y todo esto elevado a la 1 sobre x. Ahora, ¿qué hacemos? Nuevamente, por la propiedad de logaritmos, cuando tenemos una expresión elevado a una potencia, ¿qué pasa con esa potencia que está en el argumento? Pasa a multiplicar. Ahí está la propiedad que estamos utilizando. Está. Vamos a hacer eso. Quedaría límite, variación de x tiende a 0, de 1 sobre x, logaritmo neperiano de 1 más d, 1 sobre d. Pasa a multiplicar. Pero hay un detalle que de repente ya lo has visto, que tenemos que hacer antes de seguir con el procedimiento. Yo me doy cuenta que esta variación de x tiende a 0. Pero ¿cómo sería expresado en función de la variable d que nosotros hemos puesto como variable auxiliar? Allá. Entonces yo me imagino, si aquí la variación de x tiende a un valor 0, se acerca mucho al 0, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el valor d? Si aquí tiende al 0, entonces 0 entre x me va a generar el valor de 0 allá. Si variación de x tiende al 0, se acerca al 0, entonces el d también se va a acercar al 0. Ya no colocamos la variación de x aquí porque no tenemos términos de variación de x. Entonces, colocamos, en vez de variación de x, colocamos d tiende al valor 0. Muy bien, ahí está. El límite, ojo, es todo esto, como argumento. Ahora, una de las propiedades de los límites también, que si nosotros tenemos una constante, y aquí tenemos toda una expresión, ya, que tiene que ver con la variable la cual está siendo analizada en el límite, aquí d tiende al 0, esta sería la nueva variable. Entonces, cualquier variable que no pertenezca obviamente al d, se toma como una constante, ¿ya? O entonces, cualquier otra variable que no sea el d, se tomaría como una constante, aquí dentro del argumento del límite. Entonces, si es una constante, ¿qué pasa con esa constante? Pasa fuera del límite, ¿no? Es una de las propiedades de los límites. Tendríamos 1 sobre x, ya lo colocamos afuera, y sería límite d tiende al 0 del logaritmo neperiano de 1 más d elevado a la 1 sobre d. Otra propiedad de los límites es que si nosotros tenemos límite de una expresión logarítmica, ¿qué pasa? Este límite pasa adentro, al argumento del logaritmo, ¿no? Tendríamos así, igual a 1 sobre x, logaritmo neperiano de límite d tiende al 0 de 1 más d elevado a la 1 sobre d. Es justamente lo que les decía anteriormente,
de encontrar una expresión que sea de esta forma. Esta expresión del límite, cuando un valor tiende al 0 y justamente viene a ser 1 más ese valor elevado al inverso de ese valor, toda esta expresión representa a un límite especial. El límite especial al cual me refiero, que corresponde al valor de Euler. El valor de Euler, vamos a colocarlo aquí como límite especial, me dice que el número de Euler viene a ser igual al límite de un n que tiende a un valor infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la n, ya que a su vez también se puede expresar de otra forma, teniendo el límite de un valor, por ejemplo t, que tiende a un valor 0 de 1 más t elevado a la 1 sobre t. Estos límites especiales se demuestran, ¿no? Lo han demostrado experimentalmente o de repente mediante la parte deductiva, ya que lo voy a estar explicando más adelante. Incluso tiene que ver con un descubridor muy importante que marcó los inicios para descubrir el número de Euler, ¿no? El descubrimiento del número de Euler que vamos a estar haciendo más adelante, ¿de acuerdo? Es un número muy importante, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces de acuerdo a este número de Euler, ya vamos a ver, tendríamos todo esto sería el E, ¿no? El Euler. Tendríamos 1 sobre X, logaritmo neperiano de E. Logaritmo neperiano del valor E, entonces sería 1, ¿de acuerdo? Porque sabemos que el logaritmo neperiano es justamente como base Euler, ¿no? Entonces, logaritmo de argumento de un valor que viene a ser como base el mismo valor, sería igual a 1, ¿no? Se simplifica. Finalmente tendríamos que viene a ser 1 sobre X. Regresando a la primera parte, en la derivada del logaritmo neperiano de X viene a ser igual a 1 sobre X. Quedó demostrado esta fórmula conocida por nosotros en cuanto al logaritmo. Aquí está todo lo que hemos hecho con respecto a la demostración. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta demostración. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de dar un like, suscríbete al canal y comparte este contenido, ya que es muy importante para que otras personas puedan saber de dónde sale la derivada del logaritmo neperiano. Porque es 1 sobre X, que es justamente el detalle de este video. Nos vemos hasta una próxima demostración. Hasta luego.